Nosotros también tenemos una empresa de biotecnología, entonces tenemos la línea de aromaterapia porque creamos un producto para microencapsular los aceites esenciales. Entonces ya el producto está listo para su uso, no utilizamos aceites portadores, sino esta molécula que permite una mayor absorción, una mayor distribución y una distribución más controlada. Hace 3 años que lo implemento, hago consulta a domicilio, consulta presencial y la verdad es que los resultados son muy buenos. La gente aquí en Colombia todavía están un poquito conociendo sobre el uso de los aceites esenciales porque lo utilizan son marcas comerciales y no hay personas certificadas en aromaterapia. Entonces, han tenido muchos accidentes por el mal uso de los aceites y es un poquito difícil entrar, pues bien, para que la gente le crea a uno. Y más que mis productos vienen ya microencapsulados, entonces la gente piensa que por no estar en envase oscuro no son aceites esenciales, siendo que son aceites esenciales. Perfecto. No, doctora, excelente. Súper Es interesante. un área muy interesante, ¿verdad, doctora? Sí, sí, a Sí, mí me claro. parece súper interesante y ya después, si hay oportunidad, nos explicará el tema de la microencapsulación, porque es algo o sea, que yo lo utilizo para patologías sobre todo más gástricas, pero sí que es verdad que es muy difícil lo que comenta la doctora, que haya un conocimiento previo de cómo administrar los aceites esenciales por vía oral. Sí, es porque la microencapsulación es vía oral o como bueno, También tópica. Yo la utilizo tópica, oral y aromática. interesante. Entonces permite la absorción más lenta, más controlada y como protege de todos los otros factores como el calor, la luz. Entonces la liberación es más controlada a nivel interno. Entonces los efectos son muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Entonces digamos el manejo de otitis crónica, de heridas, por ejemplo, son muy rápidos, de hongos en piel. El efecto es muy, muy rápido. Qué interesante. Excelente. Muy bien. Excelente. Pues, Muchas doctora, felicidades, va a doctora. ser invitada, Gracias. obviamente, para Sí, que participe con nosotros. Es muy interesante esto que está haciendo, a lo mejor una charla que pudiera así tener es. y pues programamos dentro del curso a lo mejor de aceites, Sí, Genial, sí. muchas que nos haga el gracias. favor de tener una participación ojalá que así pueda ser y pues estamos en comunicación, doctora. Claro que sí, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Bien, pues entonces vamos a empezar. Anita, sí podemos ya empezar, ¿verdad? Yo doy compartir Sí, pantalla, Enrique, doctor. ya está, ya puede compartir y Ok, ya Ok, se está bueno, voy a grabando. ello. perfecto. Muy bien. Entonces, ¿ya estás grabando? Ya. Bueno, entonces voy a hacer la presentación de la doctora. Es María de Jesús García Loza, médica veterinaria zootecnista por la Universidad de La Salle Bajío. Es máster en seguridad alimentaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2007 es miembro del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México. Del 2009 a la fecha es miembro del Colegio de Veterinarios de Barcelona. Es diplomada en acupuntura veterinaria, diplomada en medicina canábica veterinaria, diplomada en terapias manuales y naturales, especialmente en educación quiropráctica veterinaria, diplomada y miembro de INVAS, titulada en flores de Bach para animales, titulada en psicoaromaterapia, titulada también en aromaterapia integral, es especialista en zoofarmacognosia aplicada. Ha realizado diferentes cursos como Introducción a la acupuntura veterinaria, curso superior de herbodietética, curso de nutriterapia según la medicina tradicional china en veterinaria, curso de acupuntura japonesa en caballos, curso de evolución VET en flores de Bach para animales, curso de introducción a la homeopatía veterinaria. Cuenta con el nivel de formación profesional de bioacústica aplicada al bienestar humano y animal, kinesiología holística veterinaria y fisioterapia veterinaria y kinesiterapia canina. Es experta en intervención asistida con animales. Pues, y muchas cosas más, pero aquí tratamos de hacer un resumen de las actividades de la doctora. Y pues, doctora, el escenario es suyo y muchísimas gracias por estar. Sabemos que ahorita en España son las
Son las 4:15. 4:15, viene nada más. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la desmañanada y adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. No sé si ya se ve la La página pantalla, de sí, doctora, PowerPoint. ya Sí, nada más ya darle le doy a presentación. pantalla Ok. completa y perfecto. He visto, doctor, a ver, aquí me aparecen los letreros de admitir a las personas. No sé si a usted le aparece Ah, o sí, yo les doctora, tengo aquí. que dar. No, aquí ahorita yo voy a estar al pendiente. Perfecto. Muy Sí, bien. gracias. Muchas gracias. Le pregunto porque yo soy neófita en eso y a ver si, si no voy a dar paso a los compañeros. Bueno, pues le damos Adelante. aquí Gracias. y bueno, empezamos. Como dije antes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por permitirme también compartir esta que sin duda podría decir que es mi pasión. La aromaterapia, como decía la doctora, es una herramienta que la verdad como ahora no, al menos aquí en Barcelona o en España como tal, hubo un tiempo que estuvo de moda hace un par de años y claro, siempre la incógnita es cómo se usa en animales, ¿no? Porque hay un largo camino en el uso en humanos y como decía también la doctora, que todos los que nos vamos formando en estas terapias y estas herramientas eh, hemos iniciado en la parte humana y después muy habilidosamente pues también hemos tratado de integrarlas lo mejor posible a nuestra profesión, ¿no? Entonces, yo intentaré en esta charla compartir un poco de todo lo que he aprendido de mis pacientes y de los propios aceites esenciales. Yo siempre digo que para mí el aceite esencial es como una tarjeta VIP porque nos abren una puerta que la verdad difícilmente en las terapias que he conocido eh, se han mostrado como tal, ¿no? Estamos hablando no solamente de la parte física, que son una herramienta que ahora vamos a ver, es maravillosa porque tienen unas propiedades muy potentes. Una gota de aceite esencial es como una medicina en estado puro, pero también a nivel emocional, a nivel de... a mí me han ayudado a conocer, a llegar a esos desequilibrios donde la parte alópata no puede llegar, ¿no? Estamos hablando de, pues, de la psique, de las emociones. En el caso de nuestros pacientes, pues de los traumas, de los miedos, de la ansiedad. Y bueno, espero que esta pequeña charla pueda ayudar, también pueda despertar o sembrar esa semilla de este interés por esta gran herramienta de la naturaleza. Y bueno, esta charla yo la titulé El poder de entender y acompañar a nuestros pacientes. Así que uno de los objetivos es un poco a grandes rasgos, ¿no? Porque ya, como lo comentaba el doctor, en el curso intentaremos de dar una visión pues más profunda y amplia de lo que es los conceptos básicos de la aromaterapia, pero hablaremos aquí al menos de tratar de entender realmente qué es un aceite esencial, cómo funciona en el organismo. Algo muy importante es cómo escoger un aceite de calidad, que esto también lo comentaba la doctora. Creo que esto hace la diferencia entre un éxito en el tratamiento y también lo que se pueda hablar. A veces pensamos
una de las cosas que más nos afectan, yo creo que en todas las terapias, es que el mal uso y el desconocimiento de en este caso, ¿no? Del aceite esencial, pero de la herramienta o del medicamento, de la medicina, eh, hace a veces que se creen estos tópicos, ¿no? Y, por ejemplo, una parte, al menos aquí, yo he escuchado decir, ¿no? Que en los gatos no se pueden usar aceites esenciales, que todos los aceites son tóxicos para ellos, que hay aceites que pueden causar intoxicaciones graves eh, sin explicar, ¿no? Un poco de las cantidades ni por qué. Entonces, aquí intentaremos hablar de esto, ¿no? Cómo saber hay como tips que yo he ido pues descubriendo también y que me gustaría compartir. También hablamos de los aceites que bajo mi experiencia clínica eligen más los perros y los gatos. Como comentaba el doctor, yo hago una terapia que se llama sofarmacognosia, que consiste en la capacidad que tienen los animales de elegir la medicina en este caso, de las plantas, ¿no? Entonces, a partir de que la conocí y la aplico, entendí que en el caso de los aceites esenciales es muy importante para mí que un animal se sienta cómodo con una aplicación de un aceite esencial, precisamente por lo que comentaba antes de que abre una puerta, pues, digamos, delicada en el aspecto emocional y siempre, no solamente es que hay que abrir esa puerta, sino hay que también acompañar, ¿no? Y sostener. Entonces, pues yo llevo algunos años viendo cómo los animales son los que eligen el aceite que necesitan y hay algunos, sin duda hay infinidad, ¿no? de aceites esenciales. Yo, por ejemplo, de los básicos, pues trabajo alrededor con unos 120. eh, pero sí que es verdad que estos aceites se repiten y entonces, pues bueno, me gustaría compartirlos también. También el modo de la aplicación segura de los aceites esenciales, que es vital. Como comentábamos antes, una mala aplicación sí que puede ser peligrosa. Tenemos que saber, tenemos que formarnos cuando hablamos de aceites esenciales, porque como puede ser una herramienta tan maravillosa, tan amable, tan potente, también el desconocimiento puede hacer daño, ¿no? Entonces, no solamente es que como nuestra responsabilidad, como esto siempre lo digo y lo creo firmemente, como profesionales en la salud animal, eh, creo que tenemos una responsabilidad importante de todo lo que se utiliza en los animales, porque somos bueno, pues, o tendríamos que ser, ¿no? Como esa protección de qué sí, qué no y cómo. Pero para esto también tenemos que conocerlo y también tenemos que escucharles. No solamente es una imposición, sino eh, entender a nuestro paciente, conocer la herramienta indistintamente. Hoy hablamos de aceites esenciales, pero indistintamente de todas las herramientas maravillosas que utilizamos para poder sacar el mejor beneficio, ¿no? Y que sobre todo, ante todo, el animal esté seguro, ¿no? Bueno, y los beneficios, en el caso de lo que hablamos ahora, pues en la veterinaria, que esto también será importante de conocer. Bueno, hablaré un poco del origen de los aceites sin extenderme mucho, pero creo que es importante porque siempre hay que saber un poco de dónde viene, ¿no? Como decíamos antes, parece que son terapias que han salido como, ¿no? Recientemente, como algo así como alternativo y que parece que alguien perdón, se sacó de la manga, ¿no? Dijo, bueno, pues aquí vamos a hablar de aceites esenciales.
Pero realmente a veces no somos conscientes de la conexión que ya hemos tenido desde nuestros ancestros y desde tiempos inmemorables, ¿no? En el caso de las plantas aromáticas, esencias y aceites se han utilizado durante siglos, no solamente para a nivel de medicamento, ¿no? O de medicina, sino en ceremonias, en celebraciones religiosas, en el propio cuidado del cuerpo, para la preparación de alimentos, como inciensos, para perfumes. Es maravilloso leer y entender que miles y miles de años antes de Cristo, esto ya lo utilizaba, ¿no? Y, por ejemplo, en el Neolítico, ¿no? Se descubrió que algunas plantas, como el olivo y como el sésamo, ya entendían que se podían extraer ácidos, o sea, grasas o aceite, y lo utilizaban para formular fragancias, para cuidar el cuerpo y además también para consumirlas. Esto es en el Neolítico, imagínense, ¿no? Las primeras evidencias del uso de aceites esenciales como tal, las tenemos en el periodo comprendido desde el 3000 al 2500 años antes de Cristo, donde generalmente hay mucha fama de los egipcios, que se les considera como la primera cultura o de las primeras culturas que emplearon el uso de estos extractos aromáticos. Pero realmente se sabe que al mismo tiempo, y esto también es lo maravilloso, eh, al mismo tiempo que los egipcios, que en principio no tenían nada que ver o que están tan lejos de una cultura, otra cultura milenaria como la China o como la India, también los usaban. Entonces, a mí me sorprende cada vez que, que que aprendo de esto porque es increíble cómo los humanos eh, vivimos cosas en las mismas épocas sin tener relaciones, o sea, tener una relación los unos con los otros. Pareciera coincidencia, pero yo creo que es parte pues también de un conocimiento como universal, ¿no? No puede ser coincidencia que más de dos culturas estén utilizando lo mismo en el mismo momento sin tener que ver unas con otras. En el caso, por ejemplo, de los alambiques, que es como que es una herramienta fundamental para el tema de los aceites esenciales. De los primeros alambiques fueron encontrados en Pakistán hace más de 4000 años. Imagínense que ahora se dice fácil, ¿no? 4000 años. Pero como decía el doctor, son medicinas que son milenarias y se le conoce como a los árabes por toda la literatura que tenemos en día como los grandes amantes de las aguas destiladas y las plantas. De hecho, todavía ¿no? se sabe de sus famosos aceites de rosas y el agua de rosas. Es una cultura que gusta mucho por las flores sobre todo, y en especial pues la rosa. Ya un poco más actual, digamos, también se sabe que hay al menos 12 referencias de aceites esenciales, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿no? Ya nos venimos más a la era que nos rige, ¿no? Como la era de los años eh, de Cristo. Y se habla, pues, algunos aceites como aparecen, como el cedro, el incienso, el abeto, la canela, la mirra, el mirto, como no, el nardo, ¿no? El famoso nardo de María Magdalena, se mencionan muchas veces, al menos, pues, más de 9. Entonces, bueno, vemos que los aceites esenciales siempre han sido como
como ellos mismos, ¿no? Son cosas así pequeñitas que parece que pasan desapercibidas, pero que nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo. Como las bases de la aromaterapia, eh, sabemos que Gato Fossé fue un químico francés que gracias a él eh, se descubrió lo que ahora entendemos como aromaterapia en 1910. Y es curioso porque se debió gracias a un accidente, que él en su laboratorio estaba trabajando con estas fórmulas químicas y de repente se quema, ¿no? Cuenta la literatura que se quema la piel y entonces no se le ocurre otra cosa que meter la mano en en un cuenco de aceite esencial de lavanda. Entonces descubre que eso sana súper rápido y entonces a partir de ahí empieza a estudiar qué es lo que pasaba con esa maravilla que le curó tan fácil, ¿no? Entonces podemos agradecer hoy en día a la maravillosa lavanda que hizo su presencia ahí, como que no quiere la cosa de manera accidental y gracias a este químico pues realmente conocemos, o sea, se le puede dar el nombre de aromaterapia. Después, como no, si hay un padre de la aromaterapia, por supuesto que está la madre de la aromaterapia, que esta señora, Marguerite Maury, eh, fue la primera que ya no solamente conoció la aromaterapia, la estudió, eh, y luego pensar que en aquel tiempo el tema de que una mujer, ¿no? Ella tuvo que ponerse el apellido de su marido porque si no, no podía. Y de hecho muchos em, de los estudios que hacía tenía que publicarlos su marido. Entonces, la verdad que más todavía en ese tiempo ha sido un regalo y tiene un mérito importante. Eh, yo entiendo perfectamente cómo se le puede denominar la madre de la aromaterapia, porque ella fue la primera que clasificó el uso de los aceites esenciales en diversos apartados clínicos. Su marido era, bueno, la verdad es que soy como un ratón de laboratorio y cuando veo así, por ejemplo, personas que me llaman la atención, pues trato de ir ahí, de ver su vida, lo que hacían, porque creo que es muy interesante cuando te das cuenta o conoces un poco a la persona, entiendes por qué de la inquietud y de las cosas tan importantes que hacen que cambia, ¿no? La historia. Y bueno, ella, su marido era segundo marido porque tuvo una vida difícil, era médico y gracias también a él pues pudo publicar este primer libro perdón mi francés, Le Capital Jaunense, en 1961, donde desarrolla su método único en la aplicación de aceites esenciales a través del masaje. Bueno, y luego, por supuesto, tenemos a Jean Valnet, que este médico fue un médico del ejército que también publicó un libro acerca de la aromaterapia y la aplicación de ella, ya como médico, a lo largo de sus vivencias en la guerra, ¿no? Y finalmente Tisserand, que hoy en día también se le considera el padre de la aromaterapia moderna, que fue el primero que tradujo todos los libros del francés al inglés y posteriormente hasta la fecha ha publicado un montón de libros con un enriquecimiento cultural y una sabiduría espectacular sobre la aromaterapia. Entonces él es el que actualmente lidera este camino de la aromaterapia moderna, que le considera pues, a partir de 1969. Entendemos que es una terapia que es relativamente joven, como propiamente dicho, como aromaterapia. La aromaterapia forma parte de la fitoterapia, ¿no? Eso es como un apartado donde se habla expresamente tanto de aceites esenciales como también de hidrolatos, que es un mundo también maravilloso. Y bueno, principalmente la aromaterapia
en términos generales, para uso clínico y para, ¿cómo decirlo? Sí, como terapéutico, se divide en dos grandes ramas. Tenemos por un lado la aromaterapia anglosajona, que está dedicada más al uso de aceites esenciales en masajes y la aplicación tópica. Y por otro lado, la aromaterapia francesa, que está más enfocada a la clínica, que habla más también de su uso como vía oral, que se entiende, sobre todo se debería de entender que es la que está más enfocada para médicos, ¿no? Con su aplicación, como dice, médica y clínica. Entonces, aquí intentaremos tratar un poco, pues, juntar estas dos corrientes importantes para aplicarla en nuestros pacientes. Y bueno, ya hablando un poco, saliendo un poco del tema de lo que es la historia de los aceites esenciales, tenemos que, para los que creo que ya aquí bastantes conocen de qué son los aceites esenciales, pero por si hay alguien ¿no? que se va a incluir en este hermoso mundo de los aceites esenciales, pues tenemos que empezar por definirlos. Entonces, los aceites esenciales son extractos vegetales obtenidos por destilación al arrastre de vapor de agua procedentes de plantas aromáticas. Esta definición, ¿no? que se puede poner en 3, 4 renglones, es tan importante entenderla porque para mí es la base de saber qué es un aceite esencial y qué no lo es. Si se fija, ¿no? Habla de extractos vegetales que solo se pueden obtener por destilación. Aquí en la imagen tenemos al alambique, al famoso alambique, que, que nos explica que es, para que haya un aceite esencial o para que sea el nombre de aceite esencial, tiene que haber un procedimiento de calor, pero no es lo mismo que una infusión. Es decir, hay una parte donde se utiliza agua en una base, hay una rejilla en medio que es donde se colocan las plantas, que en principio no entran en contacto directo con el agua, y a través de ese proceso de calentamiento, de vapor, es donde en el serpentín que vemos es como que ese cuello, ¿no? que baja al cubo, es donde ahí se hace la magia, digo yo. Ahí se separa por calor, calor, temperatura, el aceite esencial del hidrolato. Entonces, una vez que sabemos ¿qué es un aceite? O sea, ¿cuáles son las características para que sea un aceite esencial? Podemos diferenciar lo demás que se trabaja en la aromaterapia, como es una esencia y un absoluto, que forma parte de la aromaterapia, pero no es como tal un aceite esencial. Entonces, sabiendo esto, nos vamos pues a decir que los aceites esenciales son la base de la aromatología. Entendiendo por aromatología el estudio de los aceites esenciales, aromas y extractos naturales. Esto es importante porque no cualquier cosa es aromatología, son extractos naturales que que producen las plantas, y que esto está dirigido en la parte terapéutica para un beneficio tanto del reino animal, incluidos nosotros, como el propio reino vegetal, en todos los ámbitos de la existencia. Esto también es muy importante, es de lo que hablaba el doctor, ¿no? No solamente la parte física, donde vamos a tener una joya a nivel de medicamento, ¿no? De propiedades curativas a nivel físico, como mental, emocional y espiritual. Esto es un término que se ha dado en la Asociación Española de Aromatología. Entonces, creo que aquí ya abarcamos un poquito más de qué es lo que trata. Ya no hablamos de una aromaterapia como tal, como, bueno, una herramienta así
parece como muy superficial, sino estamos hablando de un estudio, de un respeto, de que tiene que haber las que son extractos naturales también, esto lo tenemos que entender, no hay nada sintético, eh, porque también es parte de darle un respeto a las plantas, en este caso a los aceites esenciales, pero como tendría que ser, creo que a veces se nos olvida la importancia que tiene la fitoterapia, ¿no? A veces como que menospreciamos el poder de las plantas y se nos olvida que sin ellas no estaríamos aquí. Entonces, bueno, un aceite esencial se obtiene de diferentes partes de la planta. Y por eso aquí lo hablaremos en el curso, que es maravilloso tan solo con digamos, con la información que tiene un aceite esencial, el saber de qué parte de la planta está destilada, también te habla ya solo por eso de las propiedades que tiene y de la energía. Entonces, hay aceites esenciales que podemos extraer de hojas, de raíces, de tallos, de suminidades floridas, que es como que la parte, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una lavanda o un romero, esa parte que sobresale, ¿no? Eso se le llama suminidades floridas. Y también de cortezas, o sea, de árboles como, por ejemplo, el cedro de Atlas. Aquí me gustaría hacer un hincapié que a veces resulta un poco pesada, pero en el estudio de los aceites esenciales, yo creo que todas las personas que los utilizamos nos volvemos un poco como, a veces parece que hasta exigentes, o cuando hablamos de aceites esenciales, no solamente de la calidad, sino del cuidado, nos hacemos como guardianes de los aceites esenciales, porque imagínense, no es lo mismo tener 10 mililitros de un aceite esencial que se extrae de una hoja, ¿no? Nosotros vamos, hasta le hacemos, pues, trabajamos en conjunto con la planta. Iba a decir, le hacemos favor, pero yo no sé si le hacemos mucho favor. Más bien el favor nos los hacen ellas, pero trabajamos en conjunto con la planta y la podamos. Entonces obtenemos de ahí, de las hojas, podemos utilizar, o sea, sacar el aceite esencial. Pero imagínense cuando es un aceite esencial de raíz. O sea, cuando utilizamos aceites esenciales de raíz como la valeriana, como la angélica, como el nardo, eh, nos cargamos la planta. O sea, la planta se sacrifica para que nosotros tengamos su aceite esencial y ya está, y deja de existir. Entonces, es por eso que también hay mucha diferencia entre los precios de un aceite esencial, porque no es lo mismo obtener un aceite y además el rendimiento, cada planta tiene un rendimiento. Entonces, pero por esta regla de tres, pues cuando tenemos en nuestras manos un aceite esencial de raíz, sabemos que esa planta pues murió en el proceso. Entonces, por eso es importante ser consciente de lo que tenemos en las manos y con lo que vamos a trabajar para también utilizarlo de la manera adecuada para que nuestros pacientes no solamente tengan lo mejor, sino los podamos acompañar, ¿no? Hay que diferenciar lo que dije antes, el tema de las esencias de los cítricos. Cuando comúnmente se dice, yo puedo decir, creo que está bien dicho decir, un aceite esencial de naranja, ¿no? Pero si nos ponemos en este punto donde vamos a hablar con propiedad, eh, porque nos vamos a adentrar y vamos a saber diferenciar hasta en la forma en la que hablamos qué es y qué no es, entendemos que todos aquellos aceites esenciales de cítricos en realidad son esencias. Y son esencias porque hablamos antes que para que fuera un aceite esencial tendría que haber un proceso de destilación al arrastre de vapor. Entonces, todos los cítricos se obtienen por expresión. O sea, se utilizan las cáscaras, sí, las cortezas, y entonces se exprimen y es como cuando nosotros estamos pelando, por ejemplo, una naranja, la mandarina, esa grasita que se nos queda,
Esa es la esencia. Entonces eso es lo que tenemos en un, por ejemplo, lo que tengo yo aquí, ¿no? En un, que lo pone aquí, aceite esencial. Bueno, nunca he sido muy buena para ver dónde está, pero dice aceite esencial de pomelo. Pero en realidad, los que entendemos de aromaterapia, sabemos que esto es una esencia. Pero es una esencia, cumple el requisito de estar con los aceites esenciales porque es natural, no es sintética. Y luego tenemos los absolutos, que esto también lo hablaremos ampliamente en el curso, porque aquí hay mucho desconocimiento, o al menos es lo que me he encontrado yo. No es lo mismo un absoluto, y ¿por qué son procesos diferentes? Porque, por ejemplo, hay plantas, en el caso del jazmín, por ejemplo, que es ya tan solo con tocar la flor, porque se extrae el aceite de la flor, pues se oxida. Entonces, no podemos hacerlo por un proceso de destilación por vapor, porque al momento de que entra en contacto con la temperatura se oxida y entonces ya no sale el aceite. Entonces, lo que se utiliza son otras técnicas donde se pone como base una base vegetal, una grasa vegetal, y entonces se va poniendo las flores y eso sí que hace que a través de la grasa, pues se una la grasa del aceite o sea, perdón, el aceite de la flor con el aceite vegetal que tiene como base. Y luego por un proceso de CO2 se extrae otra vez solo el aceite en este caso, de jazmín. O sea, es un proceso súper interesante, súper bonito, que yo ya les digo, esto daría pues para 2 horas hablando solo de absolutos. Pero aquí quería pues compartirlo de manera que al menos nos vayamos con algo, ¿no? Eh, que podamos entender estas pequeñas diferencias que son muy importantes. Bueno, y aquí esta parte que también en el curso hablamos, creo que son 3 clases, 2, 3 clases. A mí es una parte que me apasiona un montón. Será porque ya hablamos de la parte como más médica, ¿no? Entender que, que esos aceites esenciales resulta que tienen unas moléculas súper pequeñas, súper volátiles, a las que les llamamos fitoquímicos. Imagínense, es tan maravilloso entender que una sola planta puede tener más de 200 fitoquímicos en diferentes proporciones y que esa planta o esa familia, o sea, digamos que hay un sitio donde hay un lote de esa planta, comparten esa fitoquímica, pero puede ser que en otro sitio esa misma planta tenga esa misma o sea, esos mismos componentes, pero en distintas proporciones. Entonces, esta es la maravilla de esta medicina de la naturaleza, que son sustancias vivas. Es decir, que un estudio que se hace, que es cromatología de masas, donde una vez que tú tienes el aceite esencial, que ya lo destilaste en una temperatura adecuada, para que se hagan una idea, por ejemplo, el aceite esencial de rosa, para fabricar 1 litro de aceite esencial se necesitan más de 4 toneladas de pétalos para 1 litro. Ya que tienes digamos, esa joya de la naturaleza, ese tesoro, entonces le haces un estudio que se llama cromatografía en masas para ver cuántos fitoquímicos tiene ese aceite esencial y así lo puedas etiquetar. Por eso hay un proceso grande del etiquetado de un aceite esencial. Tú cuando compras un aceite, lo lógico, como hablaba la doctora, o lo que tendría que ser un aceite de calidad, es que tú hables a la empresa y le digas, ¿me puedes pasar el análisis cromatológico de este lote? ¿No? Y tengan que pasártelo, porque si no, no podrían venderlo. Entonces, estos fitoquímicos, que es la maravilla o que nos gusta mucho a los médicos, es ahí donde surgen sus propiedades más físicas, ¿no? Sus propiedades curativas. Este es un mundo súper interesante que yo no los voy a aburrir aquí, pero que podríamos decir que se clasifican en 2 grandes grupos. Hay unos que son el grupo terpenoide
y lo otro, ¿no? Lo que no es terpenoide. Dentro de los terpenoides, pues tenemos a los terpénicos, monoterpénicos, equiterpénicos, sesquiterpénicos, perdón, diterpénicos, a los grandes fenoles, ¿no? Que son de esta familia de los alcoholes, las cetonas, los fenoles metilésteres, los ésteres terpénicos. Esto es súper interesante de entenderlo, ¿no? De masticarlo poco a poco, e ir en profundidad y con calma, porque cuando nosotros entendemos esta parte más física, ya tan solo con saber que un aceite es rico en linalol, ¿no? Podemos entender que es un alcohol y que entonces de sus propiedades, de una de sus propiedades, porque no todas, una de sus propiedades puede ser antiinfeccioso, inmunorregulador y antiviral. A mí este mundo me apasiona, o esta parte, porque no conozco, la verdad, no conozco algo en la naturaleza, o sea, una planta en ese estado que ya de por sí, desde su naturaleza, pueda tener, porque claro, estamos hablando de que una planta no solamente tiene alcoholes, o sea, puede tener alcoholes, puede tener óxidos, puede tener fenoles, puede tener cumarinas, ¿no? Un aceite esencial. Entonces, imagínense cuántas propiedades tiene ese aceite esencial. Ahora, también aquí es muy importante saber que ya de por sí una planta puede ser más rica en alcoholes, como es el caso, por ejemplo, de la lavanda, que es rica en linalol. Entonces, por eso se le puede decir que es más rica en esta, o que sus propiedades, por ejemplo, la lavanda es la reina de procesos de la piel, ¿no? Además, es uno de los aceites que es tan noble que es imposible que te puedas intoxicar con una lavanda a nivel tópico. Imposible. Y es muy amable al tacto, al uso tópico. Lo que aquí entramos iba a decir en otro berenjenal. O sea, entramos en que puede ser un aceite maravilloso que tenga unas propiedades estupendas, como por ejemplo, se me viene ahora el caso del orégano, que es brutal como antiséptico, antibiótico, antiviral, cicatrizante. O sea, no hay nada o casi nada que pueda competir con el orégano a estos niveles. Pero el olor no a todos nos gusta, es muy fuerte. Además que también es dermocáustico. Entonces hay que utilizarlo pues siempre diluido y, pues, o sea, con un conocimiento previo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que hago es cuando hay procesos, como comentaba la doctora, de estas otitis que no acaban de salir con nada y que ya le has puesto todos los antibióticos y que ya causó resistencia y que las malas heces están ahí a tope, pues entonces lo que hago son cultivos de, de, de estas secreciones y entonces pongo como si fuera un antibiograma, pero con aceites esenciales. Es buscar qué aceite de los que ha elegido el paciente eh, es específico para ese tipo de proceso bacteriano infeccioso que no cause resistencia. Hay una cosa fantástica que también tienen los aceites esenciales. Les prometo que no me pagan los aceites por darles publicidad, sino es puro enamoramiento de todo lo que me han dado. Es que no, son antibacterianos que nunca van a hacer resistencia, porque como son sustancias vivas, porque un aceite no es igual a otro, entonces una bacteria no puede acostumbrarse a eso, porque siempre va cambiando y son distintas proporciones. Y otra maravilla que tiene es que son, en el caso, por ejemplo, de su función antibiótica, son selectivos. No sé si ustedes conozcan, yo no, de algún antibiótico que no solamente no cause resistencia, sino que sea selectivo. O sea, en el caso, por ejemplo, de la vía oral para procesos, puede ser de disbiosis, ¿no? Intestinal, pueda seleccionar las bacterias buenas
y no atacar, o sea, no matarlas, y solo atacar a las bacterias que nos causan esa disbiosis. Yo no lo conozco. Entonces, es una de las tantas propiedades y maravillas que podemos obtener de los aceites. Pero bueno, en esto no me voy a extender. Aquí tenéis algunas, solo algunas, pero imagínense que hay algún aceite que tiene todos estos fotoquímicos. Eh, lo que pasa es que son en diferentes proporciones. Entonces, por eso se sabe de lo que se sabe, porque hay mucho por aprender de los aceites esenciales, como es una planta viva, todavía tenemos conocimiento de alrededor de, si no me equivoco, más de 300 aceites esenciales, 300, 400, pero desconocemos muchos y desconocemos todas sus propiedades físicas. Entonces, bueno, imagínense lo que hay. Sí que es muy importante aquí saber, ¿no? Que no es como decía un gran científico, no es el veneno, sino, esto se utiliza mucho en la homeopatía, ¿no? Sino la cantidad. En el caso de los aceites, pues no rompe esa norma. No solamente hay que saber qué propiedades tiene ese aceite, sino cómo lo puede utilizar y en qué situaciones no, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del orégano, o sea, es buenísimo, pero hay situaciones en las que, como también tiene cumarinas, por ejemplo, en casos de pacientes que ya tienen una predisposición o tienen un historial de convulsiones, no se puede utilizar. Entonces, aquí, o esta es la idea en el curso, pues hablar de estas particularidades y que de manera amable nos quede un poquito más claro. Entonces, esta es la parte que nos ocupa como médicos que a mí me apasiona. Y bueno, yo si pudiera hablar, o sea, de todo esto, que parece muy complicado, pero que no lo es, yo diría que el aceite esencial para mí es el alma de la planta, porque no solamente es lo que la planta necesita en vida para vivir, para comunicarse con otras, es como, a mí me parece que es como la sangre de la planta, ¿no? Es la que también utiliza para defenderse de los, tanto de depredadores como de plagas. Porque una planta es capaz de cambiar su fitoquímica cuando hay, por ejemplo, una plaga. Hay muchos estudios de estas cosas, esta maravilla que hacen las plantas, de ellas pueden cambiar su fitoquímica si detectan que hay un depredador, en este caso un animal, que se las está comiendo todas, ¿no? Entonces cambian esa fitoquímica y se vuelven venenosas. Y entonces, digamos que regulan el ecosistema. Aquí hubo un caso en Australia de una muy sonado, de eran unas extensiones grandes de terreno donde se separaron unos potreros y había, pues eso, bovinos, ¿no? Que estaban ahí en grandes prados. Pero resulta que, y vivían, pues eran de pastoreo, ¿no? Y empezaron a comer un tipo ahí ahora se me fue, de encino, les comían las hojas, pero de repente todo estaba perfecto y de repente empezaron a morir. Empezaron a morir y entonces se hicieron muchos estudios. Bueno, ahí parecía como un caso de misterio sin resolver, porque decían qué es lo que ha pasado, que todos los animales empezaron a morir, iban avanzando de potreros a potreros. Total, hicieron de todo, autopsias, tal, hasta que descubrieron que la planta había cambiado su fitoquímica porque se la estaban acabando. Entonces dijo, espérate, antes de que estos terminen conmigo, pues vamos a regular aquí y entonces se volvió venenosa. Por esta regla de tres, imagínense, yo cuando leo estos casos pienso, nosotros pensamos como humanos que tenemos la sartén por el mango, pero si vamos ahí, las plantas llevan muchos miles de años antes que nosotros. Entonces, la verdad es que nos tienen un cariño especial porque no solamente nos alimentan, nos cuidan. Yo pienso que en algunos momentos el humano llega a ser como una plaga, ¿no? Para ellas.
Pues es esto, cambiando la fitoquímica, o sea, en esas pequeñas botellitas, es donde la planta decide cómo vivir. También habla, no es lo mismo, por ejemplo, una planta que ha crecido en invernadero a una planta que ha crecido en la naturaleza, porque le ha costado más, ¿no? Sacar las castañas del fuego, diría yo, en la naturaleza. Entonces, la fitoquímica que tiene esa planta, a pesar de que son de la misma especie, es muy diferente. Es como en los humanos, ¿no? Las personas que han tenido experiencias pues más fuertes, si han tenido vivencias, la verdad que a eso se le llama la experiencia y desde ahí puedes acompañar a otros que han vivido lo mismo que tú. Pues el aceite esencial forma parte de todo esto, por eso para mí es el alma de la planta. Bueno, y entramos un poco en materia, voy a ver cómo voy de tiempo. Si hay alguna pregunta. Ahora es momento que tomo un descanso porque empiezo a hablar, no paro. Espero que todo esté bien. No sé, doctor, si hay alguna pregunta, ya me dice y me corta en cualquier momento. Entonces, Claro que sí, ya doctora. sabemos qué Aún todavía son. no. Ah, muy bien, perfecto. Ya sabemos qué son, ya sabemos de qué se componen. Entonces, ahora, ya que tenemos esta maravilla de la naturaleza, ¿cómo actúan en el organismo? Sabemos que actúan, digamos que el punto fuerte de un aceite esencial es principalmente dos vías. Esto no quiere decir que la vía oral no se use. Es muy buena, como ya dije, yo en lo personal lo utilizo sobre todo para patologías digestivas, ¿no? Pero también tengo que decir que no es el punto fuerte de un aceite esencial, al menos para los humanos y para los carnívoros. Otra cosa son los herbívoros, ¿no? Ellos entienden muchísimo más de las plantas que nosotros. Pero es que, como hablábamos antes, la fitoquímica del aceite esencial es muy potente, es muy fuerte. Entonces, tanto un perro, que es un carnívoro facultativo, ¿no? Que lo hemos hecho un poco omnívoro, no tiene las enzimas y sus mucosas no están preparadas para esta fitoquímica. Es por eso que el uso de aceites esenciales por vía oral tiene que estar pautado para mí siempre por un especialista, por un aromatólogo y por un médico veterinario, porque se supone que somos los que entendemos de ese sistema digestivo. Entonces, para mí, un aceite esencial, el punto fuerte, eso no quiere decir que a nivel oral sea maravilloso también, al menos para los herbívoros, es dos principales vías, ¿no? Llegan al sistema nervioso central por dos principales vías. Una que es la piel, la vía tópica, y otra que es el olfato. Una cosa también súper interesante de los aceites es que hay pocas sustancias en la naturaleza, imagínense, en la naturaleza, que consiguen atravesar la barrera hematoencefálica a través solo de la vía inhalada y la tópica. O sea, tenemos aquí un personaje que así, en esta pequeña cantidad, en estos 10 mililitros, a veces 5, a veces 2, son capaces solo con oler de atravesar esa barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso. Entonces, en el caso de la piel, obviamente está la vía tópica, donde se absorben y a través de la sangre llegan al sistema nervioso, donde tienen esta vía y actúan ahí en el tálamo. Y luego tenemos la parte del olfato, que es la vía principal, que es la vía olfativa, y esta parte del olfato tiene dos rutas principales. La ruta oral, que no quiere decir vía oral, sino es parte del olfato, ¿no? Nosotros también olemos por la boca, por eso es que cuando nos resfriamos no nos sabe a nada las cosas, la ruta oral y la ruta nasal. Entonces, hablamos un poco de la piel, que esto es así, muy por encima, pero que creo que es interesante que ya que estamos, pues lo digamos, al menos nos quedamos con una pincelada. En el caso de la piel, hay como para mí hay unas reglas de oro que no se pueden, o sea, si nosotros hacemos esto, es casi imposible
que podamos hacer daño con un aceite esencial. Entonces, se toma en cuenta siempre las características dérmicas de cada especie y su entorno. Es decir, que no es lo mismo aplicar, depende qué aceite, a la mejor, hablamos un poco de algo tan inofensivo como las esencias, ¿no? Los cítricos. No es lo mismo aplicarlo a un perro, a un gato que conviven con nosotros, que están dentro de casa, a aplicarlo, por ejemplo, a un caballo que está en el exterior. Y esto es porque en el caso de los cítricos tienen una propiedad que es fotosensible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aplicas, depende qué aceite, a un caballo que luego va a estar 12 horas en el sol, pues le vas a crear un problema de la piel. No es lo mismo que ponerlo en un perro. Algo tan inofensivo como una naranja o un limón. Entonces, incluso a nosotros. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, está contraindicado ponerlos en la piel cuando, por ejemplo, nos vamos a la playa, porque es que nos va a manchar la piel. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las características dérmicas de cada especie. También, siempre aplicarlos con un aceite vehicular. Un aceite vehicular que hablamos de un aceite vegetal. Aceite de oliva, aceite de almendras, jojoba, hay un montón, ¿no? Girasol. Esto nos va a dar la oportunidad de que nos aseguremos de que nuestra vía va a ser la más eficaz. Aquí a lo mejor ya profundizo, pero creo que es importante hacer esta anotación. Es decir, ¿por qué yo necesito un aceite vegetal y no, como dice aquí, nunca mezclar con agua? Partimos de que estamos hablando de aceites esenciales. Entonces, el aceite no se lleva bien con el agua. Si yo al agua, o sea, en un bol o en un recipiente de agua, pongo gotas de aceite, ya todos sabemos, ¿no? Lo que va a pasar, se va a separar, ¿no? No se mezclan. Entonces, el aceite vegetal, ese sí que es una grasa, lo que hace, por un lado, es nos proporciona la capacidad de expandirlo, o sea, imagínense que tenemos que ponerle aceite esencial de romero a un caballo que tiene una herida. Entonces, nos podríamos gastar ahí la vida de aceites, porque son superficies grandes, a lo mejor para un dorso. Pero si lo mezclamos con aceite vegetal, además de que podemos ampliar la zona, va a pasar algo maravilloso, que es que el aceite vegetal va a hacer que el aceite esencial no se volatilice, porque aquí tenemos una cosa, que los aceites esenciales son muy, muy volátiles, muy. Ya tan solo con hacer así, ya está saliendo moléculas de aceite esencial. Entonces, lo que hace el aceite es como que le dice al aceite esencial, no, 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 tú espérate aquí porque tenemos que trabajar en la piel y no se volatiliza tan rápido. También se puede utilizar como vehículo alcohol. Eh, Se hacen soluciones, de esto también hablaremos en el curso, se hacen soluciones hidroalcohólicas, ¿no? Por ejemplo, sprays como repelentes, cosas así. Pero aquí se volatilizarán más rápido. Entonces, una regla de oro que es súper segura: por cada 10 mililitros de aceite vegetal, una gota de aceite esencial. En algunos casos se pueden utilizar más, pero tenemos que saber qué tipo de aceite esenciales, qué propiedad tiene, si es esmocáustico, si es fotosensible, si a lo mejor es irritante a la piel, hay que hacer pruebas, ¿no? Entonces, la regla de oro es por cada 10 mililitros de aceite vegetal, una gota. Luego, como en todo en la vida, hay excepciones. También se puede mezclar con arcillas en el caso de emplastos, que esto es maravilloso porque la arcilla hace de buen emulsiente, o sea, lo mezcla súper bien. Y incluso puedes hacer arcilla y luego puedes poner esa arcilla con agua, porque ya tiene un conductor que es la arcilla, porque si no, como dije, ¿no? El agua y el aceite nunca se han llevado bien. Y es muy importante en el caso de la vía tópica el grooming, ¿no? Que es, entendemos que sobre todo en los gatos, por eso ahí es el talón de Aquiles
del uso de aceites esenciales en gatos, porque ellos en cuando les pongas algo se van a lamer. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Luego hablamos de la parte de la vía principal, que es la vía oftálmica. O sea, digamos que la joya de la corona del uso de los aceites esenciales, o sea, donde podemos sacar más su partido, aunque suene raro, es por la vía olfativa. Y entendemos que esta ruta tiene esta vía tiene dos rutas. La principal, que es la nasal, ¿no? Que es lo típico, nosotros olemos el aceite esencial. Entonces, ¿qué pasa? Que las moléculas se proyectan en los cornetes nasales, llegan a las mucosas olfativas, en este caso a todos los cilios, ¿no? Y ahí esos como que atrapan esas moléculas y los mandan a los lóbulos. En el caso de los caballos, bueno, de todos los animales, pero es muy aparente en los caballos, cuando huelen un aceite esencial, ellos determinan el hollar donde huelen el aceite. Y esto es porque ellos deciden a qué hemisferio se lo llevan. Claro, son herbívoros, son los maestros de las plantas. Entonces, es súper interesante verlo y entender qué es lo que está pasando ahí. Bueno, una vez que llegan a los hemisferios, eh, pues llegan a los hemisferios y viajan al tálamo. Aquí como dato curioso, también para que nos demos una idea de por qué un animal puede ser más sensible o no al olor de un aceite esencial, es porque hablamos de que nosotros, el humano, tenemos alrededor de 5 millones de células olfativas. En el caso del felino, tiene alrededor de más de 67 millones. Pero en el caso del perro, tiene más de 250 millones. Por eso es que ellos pues, son muy sensibles a los aceites. Por eso también es que yo no comparto la idea de poner un aceite, porque la lavanda es buenísima y relaja a todos los perros, porque no a todos les gusta. Y entonces, si un aceite no te gusta, o sea, si un aceite te gusta, te puede llevar al cielo y hacerte sentir bien en una olfacción. Pero si no te gusta, hace el efecto contrario, te puede hasta hacer vomitar. Entonces, esto es importante saberlo. Cuando llegan al tálamo, aquí nos interesa una parte del tálamo que es la maravillosa amígdala. Porque la amígdala es donde todos sabemos que tenemos la amígdala controla el sistema límbico. Entonces, ahí en el sistema límbico es donde están todas las emociones, los recuerdos, los traumas, las experiencias positivas, las negativas. Entonces, es maravilloso cómo una gota de un aceite puede hacer que te llegue ahí, al sistema límbico, en coma cero, ¿no? En segundos, y te haga recordar algo y te haga sentir una emoción. Y esa emoción también te haga sentir algo físico. Te puede calmar, pero también te puede dar náuseas, también te puede dar sueño, te pueden dar ganas de llorar, puede hacerte una erupción en la piel, tan solo de olerlo. Entonces, la ruta oral, que es la ruta secundaria, que es lo que hablaba, ¿no? Que nosotros solemos por la boca también. Y esto es porque como todos los que estamos aquí ya sabemos que hay un órgano, que es el órgano de Jacobson, o órgano vomeronasal, que está entre el paladar y, y la nariz, que hace como de alfombrilla. Entonces, cuando nosotros olemos, captamos esos olores en ese órgano y entonces lo mandamos directamente al sistema límbico. Esta es una ruta dentro de la vía olfativa, ¿no? Estas son las dos principales rutas. Y aquí, bueno, pues es un ejemplo así un poco vasto y general del tema de la amígdala, tanto en los animales como en los humanos. Es ahí donde llega el aceite esencial, es ahí lo que nos provoca oler algo y enviarnos una imagen, un recuerdo. Entonces a este nivel actúan los aceites esenciales que para mí es una maravilla, porque como lo decía antes, nos ayudan a estos procesos de ansiedad, de terror, de traumas, donde obviamente como, no, como animales humanos
nos es muy difícil llegar a nuestros pacientes. Entonces, tener un paciente que entra a la consulta y que siempre está en pánico, que no te deja hacer nada, que es horrible tanto para ellos como para nosotros. Tener un aceite esencial que lo haga tranquilizarse y sentirse seguro, para mí es algo que no tiene precio, ¿no? Pero también hay que tener una paciencia para saber cuál es el aceite esencial. Bueno, este es un ejemplo así muy general de cómo, en el caso de los gatos, huelen el aceite esencial. Esta es la ruta nasal, la más común, la que utilizamos todos. Y esta es la ruta oral, ¿no? Todos hemos visto a un gato haciendo el flemen. Y en el caso, por ejemplo, del caballo, también cuando hace el flemen, pues es que envía esos olores a- al cerebro. Y en el caso, por ejemplo, del perro, sabemos que saca la lengua, ¿no? Y pega la lengua al paladar porque lleva el olor al vómer y entonces lo lleva también a las narinas. Y también cuando hacen esto, entonces nos indica que ese aceite lo han elegido para guardarlo en ese sistema límbico, que ahí es también donde, además de que es mi pasión porque me encanta observar y verlos, he aprendido un montón de ellos, es esto, es la diferencia entre saber cuál es el aceite indicado para tu paciente, que esto ya es como lo más, o sea, cuando lo encuentras y cuando es, para mí es como si tienen una conversación. Yo lo que he aprendido de los aceites es que te llevan ahí, ¿no? No solamente es como médico que siempre queremos pues, lo mejor para nuestros pacientes y tú vas ahí con todo tu botiquín y tus herramientas y piensas, ¿cómo te voy a ayudar? Para mí, el caso de llevar aceites esenciales o trabajar con aceites esenciales es que ya llevas unos aliados muy potentes que a veces solo lo que necesitas es saber observar y es como esa llave, ¿no? Que abre y entonces es una carta de presentación donde entras con muy buen pie y entonces tu paciente dice, bueno, pues ahora sí podemos hacerlo. Y esto a mí es algo maravilloso. Esto aparte de todas las propiedades físicas que tienen. Aquí, importante, ¿cómo escoger un aceite esencial? De lo que hablamos al principio con la doctora. Es fundamental, porque esto puede ser, es la diferencia entre tener éxito en nuestra terapia, ¿no? Como aromatólogos, que es en lo que nos vamos a convertir, en aromatólogos clínicos y que no funcione. Entonces, primero, la calidad importa muchísimo. Como decíamos antes, siempre se deben elegir aceites esenciales y esencias, en el caso de los cítricos o absolutos, puros. O sea, a pesar de que tiene mucha fitoquímica, que es diferente a algo que es artificial. El hecho de un aceite de calidad no quiere decir que huela bien, ¿no? Entonces, por eso hay que aprender, hay que, digamos, aleccionar al olfato para saber identificarlos desde el olfato, que esto es el kit de la aromaterapia. Pero ya una cosa importante es asegurarnos que sean 100% puros porque hay muchas adulteraciones. Como se han puesto de moda, hay muchas casas también multinivel que le hacen un flaco favor a la aromaterapia y que, pues eso, para mí es como una falta de respeto, ¿no? De lo que estamos, si estamos hablando de que hay plantas que sacrifican su vida para que nosotros las utilicemos en pro de la salud, en este caso animal. Entonces, en el momento de elegir un aceite esencial, valdría la pena investigar la casa. Esto yo siempre lo digo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hay detrás? Porque cuando general, a mí, en lo que he conocido de casas de aceites o de destiladores, generalmente son gente, pues, de campo, gente que tiene pasión por los aceites, que se deja la piel y que le tiene muchísimo respeto, pero eso sí, no se ganan la vida con eso, no son personas millonarias.
porque nos decía una vez un destilador al norte de Cataluña, que es donde estoy yo, que está pegado a Francia, nos decía que claro, es un trabajo de mucha pasión, pero poco dinero. Parece mentira que hay algunos aceites que valen tan caros, ¿no? Pero bueno, una vez que tú investigas un poco la casa, qué hay detrás de ahí, cuál es la filosofía, el cuidado, el respeto que se tienen por las plantas, sobre todo yo diría que es preferible casas pequeñas, porque ahí ya te habla de que hay un respeto, un sentido, a casas muy grandes que en algunos casos no quiere decir que para nada tengan mala calidad, pero diría yo, se prostituye a las plantas en grandes cantidades, extensiones de tierra donde se saca mucho beneficio y al final las propiedades como tal empobrece la calidad del aceite. ¿No? Por lo que hablábamos antes, no es lo mismo un aceite que crece en la naturaleza, que necesita, depende qué propiedades o absorbe de la tierra, depende qué propiedades para sobrevivir, a una planta que la riegan, que la cuidan todos los días, pero que digamos que la tierra no se nutre. Entonces esto, bueno, creo que es interesante tomarlo en cuenta. En el momento al elegir un aceite esencial, a ver, esto, valdría la pena investigar la casa. La etiqueta, solo la etiqueta, un buen aceite esencial, ya solo en la etiqueta, porque hay otra cosa. Generalmente no podemos olerlos. Entonces, bueno, ya si nos venden gato por liebre, pues ya nos enteramos cuando llegamos a nuestra casa y lo olemos y dices, uff, esto no era, ¿no? Pero bueno, como tip, ya solamente en la etiqueta debe de tener una buena identificación botánica, esto es vital, es decir, que sea, ya sabemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es la toronja, que aquí le dicen pomelo, pero abajo yo sé que es Citrus paradisi. Citrus paradisi aquí, allá es toronja, ¿no? Entonces es muy importante porque como en los países a veces se llama de diferentes formas, pues importante la identificación, la química o quimiotipos si lo tuviese, que esto no me voy a no me lo voy a comentar porque si no, no acabamos aquí. Los voy a dormir. Pero que también es muy importante saber si hay aceites que tienen quimiotipo, saber qué quimiotipo es, ¿no? La parte de la planta utilizada, como decía, en este caso, pues aquí tiene que poner que es de la cáscara, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice obtención de la cáscara, es rico en limoneno, mirceno y de canal. Este aceite de toronja que tengo aquí. El país de origen, que en este caso, este aceite viene desde España. Y la fecha de caducidad, aunque sabemos que los aceites esenciales no caducan, nunca caducan, pero por norma y por legislatura tiene que poner la fecha de caducidad. Los aceites esenciales son como los vinos, entre más tiempo pase, mejor, porque tienen unas notas, ¿no? Que esto ya lo dejamos para después. Debe de tener la información sobre el envasado y el número de lote. Es súper importante porque si yo digo necesito el análisis cromatográfico de este lote, entonces hay que tener un control y lo tiene que poner en la etiqueta. Los aromas entre lote y lote nunca son iguales. Por eso también es verdad que una vez que se me acabe esto de este lote, no va a volver a pasar. Entonces, y no va a volver a tener esa reacción en ese animal. Entonces es súper importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque no es como un antibiótico, que bueno, le das el antibiótico y ya le sirve siempre. O bueno, o a lo mejor en eso consiste la resistencia, como hablábamos antes. La importancia de la relación calidad-precio. Hay que sospechar cuando un aceite en relación a lo que sabes es muy, muy barato, ¿no? Porque ahí ya te dice está adulterado, o muy, muy caro, porque aquí ya también te habla de una empresa, pues que, pues más bien tema piramidal.
Entonces, observar la oferta y la demanda en algunas materias aromáticas para evitar las adulteraciones. Hay aceites esenciales que ya de por sí se adulteran mucho porque se venden mucho. Este es el caso del romero, de la lavanda, ¿qué más? ¿Cuál pasa? También del hisopo. Es muy importante proteger a las plantas. Esto para mí es vital. No sé si, a ver, ay, no. Es que tengo una pantalla de Adobe, pero no sé si se ve en la proyección. Espero que no. Yo creo que no sé si tendré que quitarla. Bueno, es muy No, no, importante proteger. No se ve, no ¿no, es por la doctor? doctora. Se está viendo bien su Ah, ok. presentación. Perfecto. Es muy importante proteger a las plantas para mí. Entonces, hay, por ejemplo, aceites que, por ejemplo, el palo de rosa. Es un aceite que se saca de una corteza y que el árbol prácticamente no lo hemos cargado. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez tendríamos que entender que por respeto a esos árboles, no deberíamos de comprar ese aceite. Pero a veces el humano, a veces somos como que es que lo que necesito tener yo, ¿no? Entonces, ese palo de rosa tiene unas propiedades, por ejemplo, en este caso de la piel, antiinflamatorias, que también las puede tener otra planta, que no le pase esto. Entonces, también siento que como aromatólogos es responsabilidad nuestra este cuidado. Ay, un segundito porque creo que voy a tener... A ver, espero no salirme. ¿Aquí me están viendo todavía? Sí, doctora. Vale, es que tengo aquí una pantalla que tengo que cerrar. Ahí, perfecto, ya está. Sí, si no, no avanzaba. La mejor forma de saber si un aceite es de buena calidad, como lo dije antes, es oler. Hay que capacitar, entrenar a la nariz para que tú cuando algo se te queda ahí en el sistema límbico, diría yo, no iba a decir en la memoria, pero se te queda ahí en el cerebro, siempre que lo huelas vas a decir, esto es toronja o esto es toronja con otra cosa. Les recomiendo que si les gusta el tema de la novela, la literatura, o a lo mejor, o si no, y a lo mejor las pelis es más fácil. La película del perfume habla mucho de esto, ¿no? Que al final nos cuenta un poco la historia de los aceites esenciales, de cómo un chico quería, pues, conservar el alma de, en este caso, de el amor de una mujer que sentía, pero como aceite esencial, es el olor, ¿no? Un aceite esencial es una sustancia viva, por todo lo que ya me he repetido mucho. Tiene como una composición compleja, como hemos visto, y muy diferente respecto a otra. Yo me atrevería a decir que un lote es único de otro. Por tanto, un aceite esencial de buena calidad tendrá la capacidad de transmitir su naturaleza en cada olfacción. Y esto dependerá de cada animal. O sea, hablamos de una terapia, la aromaterapia en veterinaria para mí es algo tan individualizado. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, y es ahí la magia de estas terapias, la homeopatía, las flores de Bach, la medicina china. Lo que nos hablan es que no podemos, nos enseñan a no generalizar, a entender que estamos delante de un ser vivo que necesita unas cosas muy específicas que en medicina, y sobre todo la nuestra, la veterinaria, es súper importante tener un protocolo porque esto nos sirve de guía. Pero la medicina integrativa para mí nos lleva más allá, nos lleva a entender que, muy bien, que tenemos un protocolo, que tenemos delante, sí, perdón. Ay, está la televisión ahí. Es muy importante entender que tenemos un protocolo y conocerlo porque nos da tranquilidad, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Si realmente queremos hacer la diferencia, dar algo más a nuestros pacientes, entender que tenemos a ese ser vivo y a esa persona, lo que hablábamos al principio. Yo creo que el 90% de veterinarios hacemos de psicólogos, o sea, yo creo que sí. No tendría, tendríamos que darnos la titulación en conjunto, porque hacemos de psicólogos, porque queremos acompañar tanto a nuestros pacientes que entendemos que hay un vínculo estrecho con el humano.
Entonces, bueno, el momento emocional que se encuentra ese animal va a ser tan cambiante y por eso para mí es una herramienta súper bonita donde una vez, lo interesante es saber cuál es el aceite. Para mí se me hace fascinante, por ejemplo, lo que yo les comentaba de los antibiogramas, que en base al aceite que utiliza el animal, por ejemplo, que tenga otitis, ¿no? Que llega con un problema de piel. Es increíble cómo ese aceite, no es una casualidad, sea más eficaz en el antibiograma que otro. ¿Cómo puede ser si tal vez por propiedades uno sea más potente a nivel antiviral o antibiótico en este caso? No, eso no es coincidencia, es que nuestro cuerpo ya tiene esa sabiduría de autosanación y que cuando algo te hace sentir bien, el sistema inmune dice, está aquí, ¿no? Entonces, en el caso de los aceites esenciales, tenemos esa oportunidad. Es, por ejemplo, un ejemplo, aquí creo que hoy traje solo gatos. Pero bueno, luego ya en el curso veremos muchos vídeos de perros y de caballos, que es con lo que yo más o menos hago, ¿no? Pero aquí yo creo que hice gatos porque hay un gran mito en tema de los gatos y los aceites esenciales. Como pueden ver, este es un entorno donde el gato está muy cerca del aceite y tiene toda la oportunidad de irse, ¿no? Y aquí, cuando yo veo esto, es como que están hablando, están interaccionando. Y a mí me da la oportunidad de poder tener un manejo pues más adecuado. Y también lo interesante es ver qué es lo que está pasando ahí, es saber interpretar esto, porque no solamente nos va a ayudar para el tema de mejor manejo, pero también para llegar a nuestros diagnósticos, porque ese aceite tiene unas propiedades, entonces es ver por qué lo ha elegido ese gato, ¿no? O el paciente. Aquí hago así como que un comentario rápido de lo que explicaba antes de los aceites, por si los sirve de referencia, que más eligen los gatos desde mi experiencia clínica. Por excelencia, las raíces, los gatos son de raíces y de flores y de cítricos. Entre ellos, la valeriana, el nardo, la nepeta cataria, que esto ya sabemos que los gatos les vuelve loco, pero es difícil encontrarla, o al menos aquí, en España. Entonces, lo que yo recomiendo y que también es más barato es el uso del hidrolato. Para los gatos, yo diría que el uso de hidrolatos es mucho mejor en el sentido que es menos fuerte el olor, entonces puede ser que haya más aceptación y también que a nivel de seguridad también te da ese descanso de que sabes que no va a pasar nada, ¿no? Si lo lame o algo así, que no es lo habitual, pero hay algunos gatos que a mí me ha tocado que lo hacen, ¿no? El aceite esencial de Angélica, el absoluto de rosa, como decía, los gatos son mucho de flores. La violeta, las hojas de violeta también les suele gustar, la vainilla, como decía antes, todos los cítricos suelen también gustarles, resinas como el elemi, la tuya también, la milenrama y el neroli. Hay muchos más, pero si tenía que hacer una selección y a mí esto me cuesta, pero bueno, por si les sirve de algo, ya después la idea es que hablemos de cada uno, sus propiedades, tanto físicas, emocionales, como pues a nivel de medicina china, ¿no? Darle otro enfoque también. Y en el caso de los perros, también, también esta lista fue pensando en que por sí, a veces hay tantos aceites que no sabemos por dónde empezar. Entonces es como hay una pincelada de lo que os podría ayudar, les podría ayudar. Por ejemplo, en el caso de la nuez moscada y los perros, es como yo le digo que tiene, como la nuez moscada es narcótica. Entonces les ayuda muchísimo a bajar el tema de la ansiedad. El cedro de Atlas también. Perdón. ¿Hay alguna pregunta? Ay, me escucho un poco cortado, doctor. No sé si cómo voy de tiempo. Ah, bien. No, no. Vale. Bueno, pues sí. Alguien abrió por ahí su micrófono, pero Sí, escuché, pero no, no, pero no hay no, pregunta. no, vale.
La aplicación segura y responsable de los aceites esenciales. Creo que esto para nosotros como médicos tiene que ser fundamental. Yo la verdad que a lo mejor soy un poco, eh, ¿cómo diría? No sé si no estricta, ¿no? Sino a veces cuando, no sé, uno ama tanto lo que hace, parece que va siendo un poco más selectiva de las cosas. Yo no, o sea, respeto mucho y sé que los aceites esenciales es algo que es tan bondadoso que es muy difícil que te pueda hacer daño. También es verdad que el humano con esta parte de no informarnos bien, pues podemos, algo que está noble, pues darle mala fama, ¿no? Pero siento que como veterinarios es nuestra responsabilidad, o sea, el uso de este tipo de terapias, se supone que nosotros entendemos de la fisiología y conducta animal y nos esmeramos cada día por tener conocimientos para acompañar a nuestros pacientes. Entonces, por esa regla de tres, yo también apoyo mucho a la doctora porque que hablábamos al inicio, porque toda la formación, la mayoría de las formaciones que he tenido a nivel de medicina más natural, la he trasladado de humanos, ¿no? Pero ya que estamos, siento que tenemos que hacer como piña y entre nosotros pues también cuidar nuestra profesión. Entonces, qué mejor que nosotros que podamos saber de, en este caso, aceites esenciales, pero de otras terapias y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay temas para tomar en cuenta. En el caso, por ejemplo, de la función hepática en gatos, ya sabemos que carecen de una enzima que lo que hace es que todo lo que pase por su organismo tardará mucho más tiempo en salir. Entonces, los aceites esenciales no son la excepción. Y si hablamos que hay una fitoquímica muy potente, si algún gato por error ingiere algún aceite esencial que no le sienta bien, pues sí que podemos causar un daño grave, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Se utiliza la vía oftálmica o la tópica en pequeñas cantidades, lo que hablamos siempre mezclando con un aceite vegetal. En el caso, a diferencia, yo creo que un poco de la homeopatía, que como nos explicaba el doctor, ¿no? En las clases, es más importante la frecuencia que la potencia o la cantidad. En el caso de los aceites esenciales, siempre, 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 menos es más. Siempre, menos es más. Se debe de tomar en cuenta siempre para mi forma de verlo, se debe de tomar en cuenta la preferencia del animal. Estamos hablando de una medicina donde esto, ¿no? Donde miramos también esa parte de, no es imponer, no es sentirnos, yo te voy a curar a costa de lo que sea. Sabemos que a veces hay patologías que no nos dan esas opciones, ¿no? Pero en la medida de lo posible yo los invito a que, al menos en el caso de los aceites esenciales, siempre el animal tenga la libertad de decidir. El animal, eso, debe de tener un espacio, en el caso de hablando de aromaterapia, un espacio pues amplio donde él pueda decidir si se queda o no. Eh, en el caso de la clínica, por ejemplo, yo hago también kinesiología, entonces intento poner a lo mejor una gota, testo un aceite y entonces pongo una gota que me ayude con el día, pero sí que es verdad que depende cuando veo que un animal no se siente cómodo, entonces abre un poco la ventana, intentamos con otro aceite, porque esto es lo que hace la diferencia en la clínica, o sea, en el manejo. Cada animal tiene necesidades diferentes, esto ya lo hemos dicho, entonces no se puede generalizar. Es como a nosotros, no a todos nos gusta la lavanda. Se recomienda el uso de hidrolatos en gatos. Yo, de verdad, es que es una tranquilidad mm, bestial cuando utilizas el hidrolato. Nunca por vía oral, pero yo sí, lo pongo entre comillas porque considero que es uso exclusivo de un veterinario con conocimientos en aromaterapia clínica, ¿no? Y yo en lo personal lo utilizo más para temas digestivos, la vía oral, a excepción de herbívoros, ¿eh? Hablo de perros, gatos. En el caso de masajes en animales,
por ejemplo, para no, pues en el caso de los gatos que hacen grooming, pues más. Entonces yo lo que hago es, me lo pongo en las muñecas una vez que la he elegido el aceite, como hago rehabilitación y luego pues hago el masaje, pero ya no está en contacto directo, sino digamos que es indirecto. Y como no, yo soy amante de los inhaladores. Esto que se me hace muy de el botiquín de nuestras abuelas, del Big Vaporub, pues esto es fantástico porque tiene un algodón dentro, tiene un algodoncillo que tú pones las gotas de aceite, lo tapas y esto va súper bien porque se lo llevan a casa después de una terapia y lo pueden llevar a todos lados. Aquí hay que tener cuidado porque algunos perros como se lo quieren comer, pues te dura coma cero porque lo muerden. Pero bueno, hay que tener, cuando se hace una terapia de aromaterapia, pues hay que estar siempre el responsable. ¿Cómo saber si un aceite esencial le va bien a mi compañero, ¿no? De cuatro patas. En el momento en el que huele, muestra señales de calma, o sea, empieza a parpadear, como vieron, por ejemplo, el gato, ¿no? Que tenía los ojos cerrados. Entra como en un estado de trance y relajación, o sea, es como, es maravilloso porque yo digo que los aceites tienen como efecto diazepam. Así como digo que el CBD, que también lo utilizo, tiene un efecto Bob Marley, en el caso de la ansiedad, cuando se trabaja desde ahí, para mí los aceites, cuando se elige un aceite, pues nos crea ese efecto. En algunas ocasiones hay dilatación y contracción de las pupilas y hay unos animales que hay un exceso de salivación muy aparente. Después de oler el aroma, por un rato más o menos, se aparte y generalmente siempre quieren dormir porque sabemos que en el momento del sueño es cuando procesamos esta parte de las emociones también. Y por último, pues después de todo lo hablado, y espero no haberlos dormido ni cansado, para mí, ¿cuáles son los beneficios de los aceites esenciales en la veterinaria? Al menos lo que me han dado a mí. Según sus propiedades, he encontrado unos antibióticos inteligentes y selectivos, lo que hablábamos antes, ¿no? Que no solamente no causan resistencia, sino que saben cuáles son las bacterias buenas y no las tocan, solamente las patógenas. Son antiinflamatorios, antisépticos, analgésicos, carminativos, fungicidas, cicatrizantes, desparasitantes, hepatopancreáticos, neurotónicos, inmunorreguladores, antivirales, cardiotónicos y un largo etcétera. Entonces, para mí creo que es una herramienta a nivel clínico muy interesante, que nos puede dar un abanico también interesante en nuestros tratamientos. Y a nivel de las propiedades emocionales, sin duda yo lo resumiría en una frase que siento que es como una llave maestra sobre la psique. Eh, Además, puedo decir aquí en Petit Comité que he visto en la consulta, por ejemplo, no solamente es que saben los aceites que les ayudan en ese momento determinado, no solamente eso, sino que nos eligen los aceites a nosotros, a su responsable, y a veces, muchas veces me miran, huelen un aceite y me miran a mí como diciendo, este igual te haría falta a ti. Entonces, hay mucho que descubrir. Bueno, yo en esta charla quería pues trasladar un poco de mi pasión por esta terapia, que es una más, ¿no? De muchas que tenemos, gracias a Dios, y que nos permiten hacer de nuestra pasión, pues esa vocación por el bienestar animal. Entonces, pues bueno, espero de corazón que les haya servido un poco y termino con una frase de la madre de la aromaterapia que dice, pues vivir, estar vivo significa estar en movimiento, evolucionar, transformarse a uno mismo y transmutar las cosas de acuerdo con la alquimia del espíritu y el cuerpo. Para mí creo que va de la mano porque si no cuidamos el espíritu, como decía el doctor al principio, el cuerpo al final termina enfermando. Entonces, todos los que vemos la medicina de esta manera entendemos que el cuerpo es tan sabio que puede sanarse, ¿no?
A veces hay que ayudarle, hay que hacer como, es como una cebolla, quitar esas capas de cebolla, pero una vez que identificamos esa parte que nos emocional, sabemos que el cuerpo pues trata siempre de buscar esa armonía. Así que para mí hay unos pilares importantes, sobre todo el conocimiento, hay que informarse, hay que estudiar, hay que entender esa terapia que vamos a utilizar, pero también el respeto que debemos de tener por no solamente por la herramienta, en este caso por las plantas, que nos va a ayudar a llegar a nuestro paciente, sino por nuestro paciente, ¿no? Por el bienestar del que siempre tendría que primar. Y sobre todo, que esto ya lo hacemos todos, creo, es el amor que le ponemos a nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Espero que estén todos por ahí despiertos. Claro que sí, doctora, muy interesante la charla, sobre todo muy introductiva a lo que vamos a ver en el curso. Y pues hasta ahorita no hay preguntas en el chat. No sé si alguien tenga por ahí algún comentario, quiere hacerlo. No, no Pues se bueno, vieron preguntas, ¿eh? Ay, a ver si van a estar dormidos, Anita. No, es que son, o sea, no Ah, se mira salió ahí, nadie, no Jimena. salió nadie. la doctora Jiménez está levantando la Sí, mano. Sí, doctora. Ah, doctora, sí, por ahí favor. está la doctora. Adelante, Adelante, doctora. doctora. Su micrófono, doctora. Adelante. Gracias, disculpe. Buenas noches, yo todavía soy Buenas pues noches. bastante nueva en todo este tema de aromaterapia y me parece muy interesante de que siempre se dice de que el animal es quien debe escoger, ya sea o la esencia o el aceite esencial que se esté utilizando. ¿De qué manera sería lo más recomendable pues para darle esa opción al animal? No sé si Mm, se ponen en diferentes cuencos, si se tiene que tener cierta distancia entre ellos para que él se acerque o si es mucho Sí, como prueba y error. bueno, sí, yo creo que, a ver, sí, yo creo que lo ha dicho bien. O sea, la palabra es prueba y error. Pero siempre y cuando, ya, por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos un aceite, primero ya sabemos qué propiedades tiene ese aceite, ¿no? O sea, ya no elijo, por ejemplo, digo, bueno, pues voy a elegir pues un cedro. No sé para qué sirve, pero lo voy a elegir. No, sino yo ya sé para qué propiedades al menos físicas, un poco emocionales tiene el cedro y entonces, digamos que el paciente, yo esto intento hacerlo, a ver, se puede hacer como terapia única, sobre todo ayuda mucho estos casos de problemas de conducta, ayuda muchísimo. Pero, por ejemplo, en la clínica diaria a veces tenemos muy poco tiempo. Entonces, yo mi recomendación es tener un kit como básico, ¿no? Por ejemplo, estos aceites, ir probando también, conociendo. Y una vez que llega el paciente, la idea es, si tenemos aquí, no sé si se ve bien, porque yo no me veo, sí, ¿no? Entonces está el aceite. La norma Sí, doctora, es se que ve. tú abres el aceite, no lo pones en ningún lado, porque aquí digamos que cada gota es como que vale su peso en oro. O sea, ahí, por ejemplo, por darles una idea, hablo en euros porque no sé muy bien en pesos cuánto más o menos es al cambio y qué aceite, pero, por ejemplo, este que tengo, que es un cedro, ¿no? Cuesta a lo mejor unos 12 euros, a lo mejor menos, 10 12. Por ejemplo, que este es rosa, esto es un absoluto de rosa. Esto cuesta 90 euros y son 2 mililitros. Entonces, claro, yo lo abro y, a ver, los dos yo los quiero mucho, pero claro, si se me cae una gota de rosa, me va a doler más que si se me cae una de cedro. Si se te cae Entonces, una sí, gota de rosa, arráncame un ojo, dices. de verdad, a veces sí. Sí, entonces yo abro la botella y dejo siempre que el animal, o sea, lo pongo a una distancia, por ejemplo, estamos hablando de a lo mejor estamos a una distancia de 1 metro. Yo generalmente siempre intento que los perros, sobre todo los gatos, a veces es más difícil, pero que los perros huelan, ¿no? La consulta. Y tengo por ahí varias camas donde ellos encuentren el lugar y entonces
le acerco el aceite así, directo, o si no la tapa. Esto lo vemos también en el curso. Es muy importante sostener bien el aceite y la tapa, porque, sobre todo, por ejemplo, en los caballos. Hay en los perros, y lo que va a hacer el perro, si le interesa, o sea, yo esto siempre lo digo, porque a veces es como, a veces van las personas, que es el responsable, y le digo, a ver, huélelo tú. Y entonces yo le doy la tapa, ¿no? Porque estamos haciendo el tapón, porque estamos haciendo ahí terapia grupal, digo yo. Y tenemos no sé, como esto, como nosotros para olerlo ahí no lo metemos a la nariz, lo que hacen las personas es a ver si le gusta y se lo lleva al perro y el perro cuando haces esto, lo primero que hace es así, porque es demasiado cerca. Entonces tú pones, la regla es, tú se lo ofreces y tiene que ser el animal siempre el que vaya a oler. Entonces, una vez que va a oler, ellos deciden en la distancia, porque lo huelen, lo que hablamos, ¿no? Ellos pues, tienen el olfato más potente. Lo huelen y entonces dice, o sea, tienden a hacer dos cosas. Si les gusta, se quedan ahí, algunos lo quieren lamer, pero si no le gusta también lo sabes rapidísimo porque cambia se giran la cabeza o se van, se alejan y entonces en ese momento inmediatamente tapas y pasas al siguiente. Esto satura mucho también a las personas. Entonces, yo recomiendo empezar con 5 aceites o 6, depende de lo que veas. Por eso hay aceites que son como comodín. Y ahí ves la reacción. En cuanto ves que le gusta, él se acerca, a veces salivan, a veces empiezan a parpadear, los ojos se relamen y luego se quedan muy tranquilos. Cuando hay un aceite que es el... Y otra cosa maravillosa que pasa es que tú le pones el aceite y él se quiere restregar en el aceite. Entonces, esto también ya te da una información muy importante. En los perros me ha pasado que los perros te ponen el sitio donde lo necesitan, igual que los caballos. Esto lo hacen muy habitualmente. Lo ponen, o sea, cuando es tópico, por ejemplo, se acercan o el caballo lo huele y entonces empieza con una pata de atrás, como pónmelo ahí, o te lleva ahí, o se empieza a dar cabezazos en alguno de los flancos. Es muy bonito de ver. Tengo por aquí un video. No sé si, es que no quiero, como no soy muy experta. A ver, Mm. voy a ver si lo consigo. No sé si tenga sonido. A ver, voy a ir aquí, que lo tenía en la pantalla principal. Mm, no sé si es este. Sí. No sé si se escuche. No, ¿verdad? De hecho, no No se se ve. escucha y no se No. ve. Y no se ve. Ah, Ah, Primero hay que a cerrar ver. su pantalla que ya tiene Ok, y dejo de luego volver a compartir así. compartir. Exactamente. Perfecto. Y ahora compartir nuevamente. A ver. Muy bien, muchas gracias. A ver, Todo aquí. esto lo vamos a tener en el curso, ¿eh? Ahí, lo Ahora sí regreso. ya se ve, doctora. Ahora sí, creo que no se escucha, ¿verdad? Pero no quiero moverle mucho porque no soy muy... Ok, no, creo que nos escucha, pero tampoco es importante porque como el gato no nos habla, yo estoy ahí grabando. Esto que pasa aquí no es habitual. Fíjense nada más, o sea, el baño que se está dando el gato. Y si se fijan, es como en una zona de los aceites, es como la primera línea. Ahí, por ejemplo, se asusta un poco y sigue. Esto suele pasar, o sea, ya sabemos que los gatos son muy selectivos, entonces esto no es normal. Es un gato que tiene muchísima ansiedad, que lo pasa, y sobre todo ahora hace un poquito la croqueta. Entonces, aquí vamos a ver cómo tiene la barriga, o sea, tiene una estereotipia de, este gato tiene problemas digestivos, ha pasado yardias. El otro gato, por ejemplo, lo ve como diciendo, ¿qué haces, loco? ¿No? Como diciendo, ¿qué te pasa? Entonces, esto no es habitual. Y se acerca al otro, pero, por ejemplo, mirar la distancia que el otro gato amarillo lo huele, está oliendo los otros aceites. Pero, y el de al lado que está como bajo del mueble está como alucinando, no sé qué le pasa.
y mirar lo que empieza a hacer. Pero si se fijan, solo fue como a una línea, a la primera línea. Entonces a mí esto, cuando pasa esto, pues empiezo a abrir aceites. Por ahí está en la esquina. Ahora no recuerdo qué aceite era, pero yo como estos momentos a veces como que es difícil de captarlos, pues dije, mira, a ver, ahí. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ah, muy bien. Ahora voy a dejar de compartir entonces y voy a ir a otro que estaba por aquí. Y vuelvo a compartir, ¿no? Ujú. A ver, sencillo. Este es el mismo. No, espera un momento. Aquí. Ay, ¿por qué no se ve? No sé, no sé cómo lo hice la vez pasada. A ver, vamos otra vez. Esto cierro. Volver a compartir, Es doctora. que claro, tengo que abrirlo, ¿verdad? Claro. Primero tengo que abrirlo. Aquí. Ok. Y ahora lo comparto. Por ejemplo, este gato tenía mucha. Es un gato muy grande. Son casi 7 kilos de gato. Y él lo que tenía es que lo enseñaron a jugar con las manos y luego lo abandonaron porque, claro, ya hacía mucho daño. Entonces, cuando se ponía con algo, o sea, o te veía, es que te enganchaba y, Dios mío, te hacía destrozos era él quería jugar, pero no sabe jugar y como todos los demás gatos, pues le tenían miedo, pues es como que el incomprendido de la vida. Y entonces aquí le pusimos el inhalador, lo que lleva esto es valeriana, porque claro, él no se dejaba tocar, el manejo tienes que hacerlo súper suave porque hace mucho daño. Y una forma que tenía para como calmar, porque después de esto, después de que estaba ahí un rato con el inhalador, porque aparte no nos dejaba hacer nada, porque por ejemplo, en la báscula, teníamos que pesar a los gatos y él se ponía en la báscula y ahí ya no había poder humano que lo quitara. Entonces, con esto se quedaba él con su inhalador y después se dormía prácticamente toda la sesión. Es una forma segura de utilizarlo, por ejemplo, porque sabes que no le va a hacer daño, que no hay forma de que entre en contacto directo y que es algo que le ayuda a relajarse, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, y como dice Anita, ¿no? De esto, pues intentaremos, pues, varios casos clínicos de compartirlos. Así es, doctora. Bueno, están dando las gracias, excelente A información, ustedes. una charla muy interesante. Y están preguntando también respecto a en México, si puede comentar algún distribuidor o alguna casa Sí, donde pueden adquirir los aceites. exacto. Yo en el curso pasado hablamos de una casa que conozco, una aromatóloga muy buena de humanos. Entonces, hay varias casas, no sé si que me han dicho. Está una que se llama Connie Boguet, puede ser, Connie Boguet. Esta No es sé. una que es la fundadora. Y otra es Connie que Bogart. Exacto, sí la conoces tú, Anita, Connie Connie Bogat. Bogart. Ajá, y tiene una eh, línea de aromas ella, Ah, Connie Bogart. exacto, esta casa yo la conozco también personalmente, a la señora está muy metida, ha hecho un trabajo, una labor en el tema de la aromaterapia en México muy grande y la calidad obviamente que tiene es buena. Luego hay otra que también es una aromatóloga que decía yo
en humanos que ha hecho una pequeña línea y ella, en la vez en la edición anterior del curso, hablé con ella para ver si había forma, porque ella no vende al público, sino solamente a sus estudiantes o a terapeutas, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, pues por ser los estudiantes de veterinaria, pues puedo ofrecer esta opción, ¿no? Puedo pasarles, ahora no tengo el contacto, podría pasarles al doctor o en el chat, ¿no? Creo que tenemos Sí, un chat. Sí, sí, así es, doctora. De hecho, sí, debemos tener por ahí el registro en el sí, sí, anterior. vamos a Claro que buscarlo sí, y yo se los paso. perfecto. Y también pregunta que si hay algún lugar donde puedan aprender a realizar sus aceites, a hacer los aceites. Pues aquí, Ay, es ¿verdad? una maravilla. La verdad es que Exacto. esto es se puede. Yo cuando una vez me invitaron a un congreso ahí en México, que bueno, estoy a la que era en honor a Enedina eh, Cabrera, que era su Cabrera. hermana Lulú, nos invitó y había un destilador, un chico joven destilador, que destilaba flor de cempasúchil, me acuerdo. Yo me traje, y también hacía aceites esenciales de toronjil. Muy bueno, voy a buscar el contacto, porque esto es, ya les digo, o sea, es un arte, la verdad es un arte destilar, no es fácil, es mucho trabajo, sobre todo por la cantidad de plantas, porque no hay un libro donde nos diga la temperatura que debe de tener. Entonces, pero a lo mejor este chico hace algún curso. En Mm, México claro, tenemos muy buena materia prima, la verdad. Entonces, seguro que habrá, voy a investigar. perfecto. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por su Ya participación. ya les compartí en el grupo la liga de Connie Bogart. Allí pueden Gracias, Anita. encontrarlos. Sé que hay en Puerto Vallarta, hay en varios lugares, Connie Bogart, y es Ok, excelente, ¿eh? muchas De gracias, verdad, Anita. te sacas de que estás tirado en el suelo hasta salir arriba, Así bien es, y es empoderados. orgullosamente mexicano, ¿no, Anita? O sea Sí, que ahí también, sí. bueno, es una garantía Te de digo que porque España, a mí me sacó de muchas, ¿eh? pues mira, Eh, tenemos un testigo aquí sí. de primera persona. Sí, eh. la verdad que es está muy bien lo que hace. Mm. Muy Pues bien. nada, no nos queda más que invitarlos. Ya les compartí en el grupo los flyers para que se inscriban lo antes posible y inviten a más gente. De todas maneras, Enrique, vamos a subir la clase a YouTube para que lo vuelvan a ver y estén atentos allí. Y recomiéndanos, ¿verdad, Enrique? Así Así es. es. Pues muchísimas Muy bien. gracias de corazón. Yo, como siempre, encantada. Me voy siempre con Connie Bogat, sí. Me voy siempre con el corazón lleno y pletórica, que luego ya, es que bueno, ya son las 6, así que aquí en nada me tomo un cafelito y a la chamba. Gracias a todos, que pasen una excelente noche. Espero verlos pronto y nada, que, que Dios siempre nos dé mucha salud, mucho amor por lo que hacemos y que nos veamos pronto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Un abrazo, Anita. Muy Gracias a bien. Buenas todos. noches. Buenas noches a Nos Gracias a todos. vemos todos. pronto. Buenas noches a Nos todos. vemos en el grupo. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a las rectoras que también estuvieron aquí acompañándonos. Es un gusto, es Este, un gusto. Aquí andamos. Siempre que nos necesiten mayor información, estamos a la orden. Buenas noches. buenas noches a todos. Bye bye. Adiós.